Buenas. Ahora me toca traducir lo que dije en inglés a español. Y bueno, empecemos. La bendición que la iglesia de Atlanta tuvo de tener a un hijo del apóstol como ministro fue, fue algo drástico. Tuvimos a Uziel Joaquín como ministro entre los años 2005 y 2008. Y bueno, a los que saben, los que nacimos en la iglesia o los que crecieron en la iglesia saben que pues tener un ministro es una bendición. Tener un diácono, un pastor, pues es una grande bendición. Pero para tener a un hijo del varón de Dios, para tener a alguien que es de la familia Joaquín, es mayor, es más grande esa bendición. Y los cambios que él trajo fue drástico. Trajo hermanos y hermanas de la hermosa provincia para ayudar a la iglesia de Atlanta, para ayudar a la niñez, a la juventud, hasta aún el coro. Trajo estudios de allá a hermanos a ayudarnos en los estudios, de niños a la juventud. Trajo también diferentes directores del coro para ayudar al coro de aquí, en ese entonces, para mejorar el coro. A los que no saben, pues a Uziel le encantaba, no sé si le gusta aún, la música, el coro. De por sí creo que él tiene un CD de él tocando piano. Le encanta la música, le encantó la música. De por sí es un hombre muy organizado, de lo que yo me recuerdo. Quería siempre lo mejor. Un hombre muy competitivo también, que pues por eso teníamos competencias entre los niños, premios, teníamos premios para los niños y los jóvenes que sobresalían en los estudios, que sobresalían en las competencias como esgrima, como cristianos, lo que sea. Y bueno, tan competitivo fue que a veces hasta en la entrada de la iglesia de Atlanta, a la izquierda y a la derecha hay pues un lugar para poner los anuncios, sea a los que les tocan el aseo, los que les tocan cocinar, los que les tocan velar. Pero había un momento, un tiempo donde también ahí atrás ponía una lista de los hermanos y hermanas de los que ofrendaba, empezando desde el número uno, el que ofrendaba más, hasta el último al que no ofrendaba. Era tan competitivo este hombre, y organizado. Y era algo que pues algo así, pues había hermanos que no les gustaba, pues les molestaba, obvio, viendo tu nombre ahí y viendo los demás dando sus ofrendas, pues ofrendas, creo que eran ofrendas especiales. Pero, ¿quién le va a decir al hijo del varón de Dios que está cometiendo un error, que lo que está haciendo es mal? Pues nadie. Y aparte de eso también, aparte de esos cambios que uno puede ver, esos cambios físicos también, me recuerdo que fue un cambio drástico en la doctrina. En ese entonces veíamos en su administración cómo él hablaba de diferentes temas. Puede ser de la resurrección, la muerte de Cristo, de la Santa Cena, de cualquier tema que no es de la elección. Pero al fin, él conectaba, ligaba a esos temas y al fin de su explicación lo, lo conectaba con la elección. Y para ese entonces, pues yo tenía que 12, 13, 14 años y lo veí como el siguiente fase de la fe dentro de la iglesia. Porque yo vi que lo que él hacía era bueno. Pues para mí era obvio que lo que cantábamos como las alabanzas del aliento de mi ser era cierto. Que sin apóstol no hay vida. Que sin apóstol no hay salvación. Y entonces para mí era lógico que pues hay que conectar todo con la elección porque sin el apóstol somos nada. Sin el apóstol somos nada. No tenemos razón de vivir. No somos nada, no somos nadie sin la elección. Y entonces cuando vi esos cambios pues lo recibí con brazos abiertos porque dije pues así se tiene que ser. Aún así, esos directores que él trajo también había cambios dentro de esas alabanzas, sea una palabra como Jesús o Dios
y lo cambiamos a Samuel. O quizás una estrofa cambiaba aún el sentido que a veces se dirigía a la importancia de Jesucristo, a la importancia de Dios, a un énfasis a la lección. Creo que una de esas alabanzas de toda mi gratitud en ese entonces pues eran estrofas de pues el agradecimiento a Dios y a Jesucristo. Y el último estrofa me recuerdo que era un énfasis a la lección. Y para mí fue, pues de lo que yo me recuerdo, fueron la primera etapa de esos cambios que podemos ver hoy en día, que ahora todo es debido a la elección. Ya todo se habla de la elección. Ya no se habla de la resurrección, ya no se habla de Cristo, ya no se habla de las cosas de Dios, de, de los diferentes temas, de diferentes historias que hay en la Biblia, tanto como en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. Ahora es el, todo es una elección. Pero ese entonces fueron las primeras etapas de esos cambios que yo vi. Y fue tanto el cambio que a veces me recuerdo que él se tenía que parar un día y hablar a la iglesia para decirnos que la manera de pensar, de ver a los hijos del varón de Dios, a ver a las hijas como príncipes y princesas, era incorrecto, porque implicaba que si uno lo veía así, era porque ya uno ya tenía en mente que ya Samuel se iba a morir y uno queriendo ver quién iba a seguir. Y me recuerdo que él hablaba así porque fue tan rápido ese cambio de la lección que había hermanos que aún lo veía como profeta a Uziel, que veían a Uziel como algo más que un hijo del siervo de Dios. Pero por eso él a veces se tenía que parar y hablar y decirnos a la iglesia que esa manera de pensar era incorrecto. Pero veíamos esos cambios. Nuevamente les digo que había esos cambios, tanto en los temas de las escuelas dominicales como en las alabanzas. Era un cambio drástico. Que para mí fue un cambio drástico. Para ese entonces, como joven, como niño, lo veía, pues esa es la manera de movernos. Esa es la manera de... Esa es la siguiente etapa de fe. Esa es la siguiente etapa de ver a este hombre más allá, porque pues la iglesia le gusta decir que si la fe es si tu fe es grande, más grande lo vas a ver al cielo de Dios. Y ese entonces pues así lo veía. Dije, no, pues así se tiene que ser. Y esos fueron los cambios que yo me recuerdo que dentro, tanto los cambios físicos como la ayuda que la iglesia tenía, porque me recuerdo que Uziel unas cuantas veces, tanto en el púlpito como también personalmente, entre hermanos, cuando uno está conviviendo con él, decía que Samuel le gustaba qué tan servicial la iglesia de Atlanta era. Y era por la razón que nos mandó a Uziel, porque en ese entonces creo que era una construcción de templo en Florida, un huracán, y ahí estaba la iglesia de Atlanta disponible de ayudar. Y en ese entonces fueron varios hermanos para ayudar allá, serviciales, dispuestos para ofrendar. Y era algo que pues me recuerdo que Uziel nos decía. Y fue por eso que les mandó a Uziel como un premio, una bendición por ser tan liberal, tan servicial a, a los órdenes del cielo de Dios. Y pues vemos cómo tenía Uziel ese don de hablar. Creo que todavía está en YouTube. El testimonio que él usó una vez me parece que fue pues días para la Santa Cena, creo que fue el 1 de agosto, cuando se paró y habló a la iglesia y nos dio un testimonio acerca de un nieto del siervo de Dios que andaba jugando con sus juguetes viejos, ya juguetes que, bueno, de acuerdo al testimonio que decía Uziel, juguetes que ya no servían. Y ahí estaba Samuel y se acercó al niño y le dijo, ¿por qué estás jugando con esos juguetes viejos? Si quieres yo te puedo comprar juguetes nuevos. Hay que tirar esos juguetes y te compro de una vez esos juguetes nuevos. Y el niño empezó a llorar. Dijo, no, yo no quiero que tires esos juguetes porque
Sé que son viejos y quizás no sirven, pero son mis juguetes. Y empezó a llorar que le conmovió a Samuel. Y así usted dijo que así me imagino Samuel hablando con Dios. Y a Dios diciéndole a Samuel, si quieres te- te doy un pueblo mejor, un pueblo obediente. Te desquito de este pueblo y te traigo un pueblo mejor que sí son leales, obedientes a lo que digas. Y pues así, poniéndose en el ejemplo como niño, pues está ahí para convencer a Dios que aún nos ama. Pues ahí está, creo que en YouTube. Y les pongo ese ejemplo, tanto como los ejemplos que yo vi personalmente y los cambios para que sepan cómo este hombre, cómo usted sabía cómo hablar. Y también queriendo hacer esa observación que creo que también él creía en Samuel como apóstol. Hay algunos que han de pensar que pues han de ser varios hermanos y varias personas que saben que lo que están haciendo es falso. Pero yo tengo mi opinión que especialmente dentro de la familia Joaquín han de pensar que están en lo real, en lo verdadero. Porque aun cuando Uziel hablaba, apenas que sabe actuar bien, y si lo sabe actuar bien, pues ahí sabemos dónde podría irse. Si la iglesia no sobrevive, pues estaría ya como actor. Pero creo que yo, uh, en mi opinión, estos hombres, esos que crecieron dentro de la iglesia, así como tú y yo, a los que crecimos en la iglesia, han de pensar, y me imagino que también Uziel ha de pensar que este Samuel fue apóstol. Yo no sé si no son, pues son hermanos, pero si no ellos, pues por lo menos los nietos o familias, porque tenemos en mente, y yo creo que ha de ser varios hermanos, varias personas que lo ven así, pero igual, así como yo, que fui convencido de que así se tiene que ser, así se tiene que pensar, también me imagino que personas así como Uziel ha de pensar de esa manera. Pero bueno, eso es todo. Y quién sabe, no sé si voy a hacer más videos. No tenía en mente de hacer más videos, pero si acaso, pues ahí les veo en la próxima.